El sol de Valencia se colaba por las persianas de madera, pintando rayas doradas sobre el pequeño escritorio donde Nicole Andrade garabateaba números en servilletas de papel. A sus 22 años, tenía los ojos del color del café con leche y una sonrisa que podía desarmar cualquier argumento. Pero esa mañana su rostro mostraba las huellas de una noche en vela, calculando y recalculando las cifras que determinarían su futuro. La cocina de la casa familiar olía a pan tostado y a los nervios de su madre, Carmen, quien no dejaba de mirar por encima del hombro de su hija. «Nicole, cariño, tal vez deberías considerar el trabajo en la oficina de contabilidad que te ofreció la señora Méndez», murmuró Carmen, secando sus manos en el delantal bordado que había sido de la abuela. Nicole alzó la vista, y por un momento, la determinación que brillaba en sus ojos se desvaneció. Conocía esa expresión en el rostro de su madre. Era la misma que había visto durante años cuando Carmen servía en casas ajenas, limpiando sueños que nunca serían suyos. «Mamá, hemos hablado de esto. Mi proyecto va a funcionar. Solo necesito un poco más de tiempo». Carmen suspiró, acomodando una silla que ya estaba perfectamente alineada. «Es que las mujeres como nosotras no...» se interrumpió, mordiéndose el labio. «¿No qué, mamá?» «Nada, hija. Solo ten cuidado». Nicole sabía lo que su madre no se atrevía a decir. En su pequeño pueblo cerca de Valencia, las mujeres trabajaban, sí, pero siempre para otros, siempre en segundo plano, siempre pidiendo permiso para soñar. Pero Nicole tenía otros planes. Desde niña había observado cómo las mujeres de su comunidad tenían ideas brillantes que nunca veían la luz. Cómo su propia madre había ideado métodos de organización que facilitaban el trabajo doméstico, pero nunca los había compartido porque nadie escucharía a una simple ama de llaves. Su teléfono vibró. Un mensaje de Maxi. «¿Vienes esta noche? Mis padres quieren conocerte oficialmente». Nicole sonrió por primera vez en días. Maximiliano Salvatierra había entrado en su vida como un huracán 6 meses atrás, en la biblioteca de la universidad. Era todo lo que ella no esperaba. Heredero del imperio Salvatierra Group, un conglomerado empresarial que facturaba miles de millones de euros anuales con negocios desde construcción hasta tecnología en toda Europa, con esos ojos verdes que parecían ver a través de las personas y una sonrisa que prometía mundos enteros. La primera vez que le habló de su proyecto, él había fruncido el ceño. ¿Una startup de impacto social? Nicole, eso suena muy idealista. ¿Y qué tiene de malo ser idealista? Nada, pero el mundo real es diferente. Mi padre siempre dice que los negocios son como la guerra, o ganas o pierdes. No hay término medio. Esa había sido su primera discusión seria, pero también había sido la primera vez que alguien la desafiaba intelectualmente. Maxi tenía una forma de mirar el mundo que la intrigaba y la frustraba a partes iguales. Era pragmático donde ella era soñadora, calculador donde ella era impulsiva. Nicole respondió al mensaje. «Por supuesto. ¿Qué me pongo para impresionar a los Salvatierra? Solo sé tú misma, aunque tal vez algo más elegante que tus vaqueros de siempre». Se miró en el espejo del pasillo. Sus vaqueros desgastados y su camiseta de algodón contaban la historia de alguien que había trabajado cada verano desde los 16 para ahorrar dinero. Cada euro guardado era un ladrillo en la construcción de su sueño. Esa tarde, Nicole se puso su único vestido negro, el que había comprado para la graduación. Se recogió el cabello castaño en un moño suelto y se aplicó el labial rosa que su madre le había regalado en su cumpleaños. En el espejo vio a una mujer joven llena de esperanzas, pero también sintió un nudo extraño en el estómago. La mansión de los Salvatierra se alzaba imponente en la zona más exclusiva de Valencia, rodeada de jardines que se extendían por hectáreas. Nicole había visto casas como esa solo en documentales sobre billonarios europeos, pero nunca había imaginado que pisaría una. Los jardines perfectamente cuidados, las fuentes de mármol de Carrara, la flota de vehículos de lujo y la arquitectura que combinaba elegancia clásica con tecnología de vanguardia, le recordaron lo diferentes que eran sus mundos. Maxi la recibió en la puerta, guapísimo en su camisa blanca y pantalones de vestir. Le dio un beso en la mejilla que olía a su colonia habitual, esa que asociaba con domingas perezosos y conversaciones hasta el amanecer. «Estás preciosa», murmuró, tomando su mano. El interior de la mansión era aún más impresionante.
techos de 6 metros de altura, obras de arte que Nicole reconoció de museos internacionales, muebles de diseñadores famosos y una escalera de mármol que parecía sacada de un palacio real. Nicole se sintió pequeña en medio de tanto lujo, pero respiró hondo. Era la misma mujer que había convencido a su profesor de economía para que la ayudara con el plan de negocios, la misma que había trabajado en 3 empleos para reunir su capital inicial. Eduardo Salvatierra era una versión mayor de Maxi, cabello plateado, traje italiano hecho a medida y una presencia que llenaba la habitación. Como CEO de Salvatierra Group, había aparecido en las portadas de las principales revistas empresariales europeas, y su fortuna personal se estimaba en varios miles de millones de euros. Su esposa, Cristina, era elegante de esa manera que solo se logra con generaciones de dinero y refinamiento. Nicole, ¿verdad? Maxi nos ha hablado mucho de ti, dijo Eduardo, estrechando su mano con firmeza. Es un placer conocerlos, señor Salvatierra. La cena transcurrió entre conversaciones sobre viajes en jet privado, propiedades en diferentes países, reuniones con jefes de Estado y personas influyentes que Nicole solo había visto en las noticias internacionales. Ella sonreía y asentía, pero se sentía como una actriz representando un papel que no había ensayado. Fue cuando Cristina preguntó sobre sus planes futuros que Nicole encontró su momento. Estoy desarrollando una plataforma que conecte a mujeres emprendedoras con recursos y mentorías. Creo que hay un gran potencial sin explotar en el talento femenino. Eduardo y Cristina intercambiaron una mirada que Nicole no supo descifrar. ¡Qué interesante!, dijo Eduardo finalmente. Y ya tienes inversores. Estoy empezando con mis propios ahorros. Creo en la autofinanciación inicial para mantener el control del proyecto. Esta vez, Eduardo sonrió, pero no llegó a sus ojos. Admiro tu optimismo, Nicole. Aunque el mundo empresarial puede ser bastante brutal, especialmente para los inexperientes. Nicole sintió algo frío recorriendo su espina dorsal, pero mantuvo la sonrisa. Lo entiendo, señor Salvatierra, pero creo que subestimar a las personas por su experiencia o género puede ser un error costoso. El silencio que siguió fue denso. Maxi carraspeó incómodo. Papá, Nicole tiene ideas muy innovadoras. Has dicho siempre que la innovación es clave en los negocios. Por supuesto, hijo. La innovación es importante, pero también lo es la experiencia, las conexiones correctas y entender que no todos los sueños están destinados a materializarse. Nicole apretó los puños bajo la mesa. Había escuchado esas palabras antes, en diferentes formas. Era el eterno estribillo que perseguía a las mujeres como ella. Sueña, pero no demasiado alto. Ambiciona, pero no demasiado lejos. Durante el trayecto de regreso, Maxi parecía tenso. No les hagas caso, Nicole. Mis padres son muy tradicionales. ¿Tú qué piensas, Maxi? ¿Realmente crees en mi proyecto? Él se detuvo en un semáforo y la miró. Por un momento, Nicole creyó ver algo en sus ojos que no había notado antes, algo que se parecía peligrosamente a la duda. Claro que creo en ti. Solo creo que tal vez deberías ser más realista con tus expectativas. Nicole sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No era la primera vez que Maxi cuestionaba su proyecto, pero esta noche, después de la cena con sus padres, las palabras sonaban diferentes. Sonaban como una sentencia. ¿Realista? ¿O conformarme como todas las mujeres que conozco? No digas eso. Solo digo que hay formas más seguras de hacer las cosas. ¿Seguras para quién, Maxi? ¿Para ti o para mí? Esa noche, Nicole se quedó despierta mirando el techo de su habitación. Por primera vez desde que había comenzado su relación con Maxi, se sintió completamente sola. Y por primera vez, se preguntó si el amor era suficiente para superar mundos tan diferentes. No sabía que esa sería una de las últimas noches en que se haría esa pregunta, porque muy pronto Maximiliano Salvatierra le daría una respuesta que cambiaría el curso de su vida para siempre. 3 semanas habían pasado desde aquella cena incómoda, y Nicole notaba cómo Maxi se alejaba gradualmente, como arena que se escurre entre los dedos. Sus mensajes se volvieron escasos, sus llamadas más breves, y sus ojos, cuando se encontraban, parecían buscar algo que ya no encontraban en ella. Esa mañana de marzo, Nicole se despertó con una sensación extraña en el pecho. Había soñado que corría por un campo infinito, pero cada vez que estaba a punto de alcanzar algo importante,
El suelo se desvanecía bajo sus pies. Se vistió con más cuidado de lo habitual. Una blusa azul que realzaba sus ojos y unos pantalones negros que la hacían sentir profesional. Tenía una cita importante. La oficina de préstamos del Banco de Valencia era un edificio austero que olía a papeles viejos y sueños aplazados. Nicole había preparado su presentación durante meses, puliendo cada detalle de su plan de negocios hasta que brillara como un diamante. El señor Ramírez, director de créditos, era un hombre de mediana edad con gafas gruesas que la estudiaba con la expresión de quien había visto demasiados proyectos fracasar. «Señorita Andrade, he revisado su propuesta», comenzó ajustando sus anteojos. «Es ambiciosa». Nicole se irguió en su silla. «Creo que es realista, señor Ramírez. El mercado de emprendimiento femenino está subestimado y mi plataforma podría capturar una demanda latente significativa. Entiendo su entusiasmo, pero debo ser franco. Usted es muy joven, no tiene experiencia empresarial previa, y su proyecto, bueno, es arriesgado para nuestros estándares». ¿Arriesgado por qué? ¿Por ser innovador o por ser dirigido por una mujer? El silencio que siguió fue elocuente. El señor Ramírez carraspeó incómodo. «Por supuesto que no es por eso. Simplemente creemos que necesita más respaldo. Tal vez si tuviera un socio con experiencia o avales más sólidos». Nicole sintió cómo se desplomaba su castillo de naipes. Había calculado que con ese préstamo podría lanzar su plataforma en 6 meses. Sin él, tendría que trabajar 2 años más para reunir el capital necesario. ¿Qué tipo de avales? Propiedades, inversores con trayectoria, ese tipo de garantías. Nicole salió del banco con las piernas temblorosas y el corazón en los talones. Se sentó en el primer banco que encontró y llamó a Maxi. Necesitaba escuchar su voz, sentir que alguien creía en ella. «Maxi, ¿puedes hablar? Estoy en una reunión, Nicole. ¿Es urgente?» La frialdad en su tono la desconcertó. «El banco rechazaron mi solicitud de préstamo». Un suspiro del otro lado de la línea. «Nicole, tal vez es una señal. Quizás deberías considerar otras opciones». «¿Qué otras opciones?» «No lo sé. Un trabajo estable, experiencia en el sector. Construir una base sólida antes de lanzarte a la aventura». Cada palabra era como una puñalada. Nicole se dio cuenta de que estaba hablando con un extraño que había tomado el cuerpo del hombre que amaba. «¿Aventura?» «Maxi, llevamos meses hablando de esto. Pensé que me apoyabas. Te apoyo, pero también quiero lo mejor para ti, y tal vez lo mejor no es arriesgarlo todo en algo tan incierto». Nicole cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Quedamos para cenar esta noche. Podemos hablar mejor en persona. Sobre eso necesito cancelar. Tengo una reunión con clientes importantes». «¿Desde cuándo los clientes son más importantes que nosotros?» Otro silencio incómodo. «No seas dramática, Nicole. Es solo trabajo». Cuando colgó, Nicole se quedó mirando su teléfono como si fuera un objeto extraño. ¿Dramática? ¿Cuándo había comenzado Maxi a verla así? Esa tarde, refugiada en su habitación, Nicole repasaba una y otra vez las últimas semanas. Las señales habían estado ahí, las cenas canceladas, las conversaciones superficiales, la forma en que él desviaba la mirada cuando ella hablaba de su proyecto, pero había elegido no verlas, aferrándose a la esperanza de que el amor sería suficiente para superar las diferencias. Su madre apareció en la puerta con una taza de té de manzanilla. «¿Cómo fue en el banco, cariño?» Nicole no pudo contener las lágrimas más tiempo. Se desplomó en los brazos de Carmen, quien la meció como cuando era niña. «Mamá, ¿crees que estoy loca por intentar esto?» Carmen le apartó el cabello de la frente con ternura. «Nicole, hace 20 años yo tenía ideas para mejorar la limpieza en las casas donde trabajaba. Ideas buenas, que habrían ahorrado tiempo y dinero, pero nunca las compartí porque pensaba que nadie me escucharía. ¿Sabes cuál es mi mayor arrepentimiento? No haber intentado nunca. Pero es que todo es tan difícil. Las cosas que valen la pena siempre lo son, hija. La pregunta es, ¿vas a dejar que el miedo decida por ti?» Esa noche Nicole no durmió. Se quedó despierta diseñando un plan B. Si el banco no le daba el préstamo, buscaría inversionistas privados. Si no encontraba inversionistas, trabajaría más horas y ahorraría más rápido. Si Maxi no creía en ella, tendría que demostrarle que estaba equivocado. Al día siguiente, decidió confrontarlo. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, sintiendo cómo su relación
se desintegraba lentamente sin entender por qué. Se presentó en las oficinas de Salvatierra Group sin avisar. El complejo empresarial era imponente, una torre de cristal y acero de 30 pisos que dominaba el skyline valenciano, sede europea de un imperio que se extendía por todo el continente. El lobby de mármol negro tenía el escudo familiar grabado en oro de 24 quilates y las paredes exhibían fotografías de proyectos monumentales, rascacielos en Londres, complejos residenciales en París, centros comerciales en Berlín. Nicole se sintió pequeña, pero respiró hondo y pidió ver a Maxi. La recepcionista, una mujer elegante que hablaba perfectamente en 3 idiomas y manejaba las agendas de los ejecutivos de un conglomerado multimillonario, la miró de arriba a abajo antes de hacer la llamada. El señor Salvatierra está en una reunión importante. Tiene cita. Soy su novia. Dígale que Nicole está aquí. Minutos después, Maxi apareció en el lobby. Estaba impecable en su traje gris, pero su expresión era tensa. Nicole, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar. Estoy trabajando. Entonces hablemos mientras trabajas, o en tu oficina, o en el estacionamiento. Pero vamos a hablar, Maxi. Él miró alrededor, notando las miradas curiosas de los empleados. 5 minutos. En mi oficina. La oficina de Maxi ocupaba todo el piso 28, con vistas panorámicas de 360 grados de Valencia y el Mediterráneo. Los muebles de diseñador italiano, las pantallas de última tecnología mostrando mercados financieros globales en tiempo real y las fotografías de megaproyectos arquitectónicos que habían redefinido skylines europeos decoraban el espacio. Se sentó en la silla frente a su escritorio de madera de ébano, sintiéndose como una intrusa en el imperio de los Salvatierra. «¿Qué está pasando contigo?», preguntó directamente. «Hace un mes éramos una pareja y ahora me tratas como si fuera una molestia». Maxi se aflojó la corbata y se sentó pesadamente. «Nicole, creo que necesitamos un descanso». Las palabras cayeron sobre ella como piedras. ¿Un descanso de qué? De nosotros, de toda esta presión. Tú con tu proyecto, yo con la empresa. No estamos funcionando. ¿Mi proyecto es una presión para ti? Todo es una presión, Nicole. Tus expectativas, tus sueños, la responsabilidad de dirigir un imperio que emplea a 50.000 personas en toda Europa es agotador. Nicole se quedó sin palabras. ¿Agotador? ¿Sus sueños eran agotadores para él? ¿Sabes qué, Maxi? Tienes razón. Necesitamos un descanso, pero no de nosotros. Tú necesitas un descanso de fingir que eres el hombre del que me enamoré. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y yo necesito un descanso de disculparme por tener ambiciones. Esa fue la última conversación que tuvieron durante 2 semanas. Nicole no sabía que también sería la penúltima de su relación. El silencio entre Nicole y Maxi se había vuelto ensordecedor. 2 semanas sin mensajes, sin llamadas, sin esas miradas que antes bastaban para entenderse. Nicole había llenado ese vacío trabajando doblemente duro en su proyecto, como si cada hora invertida pudiera borrar el dolor que crecía en su pecho. Era viernes por la tarde cuando Maxi finalmente la llamó. «Nicole, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a mi apartamento?» Su voz sonaba extraña, distante pero decidida. Nicole sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía ese tono. Era el mismo que Maxi usaba cuando había tomado una decisión irrevocable en los negocios. «Estaré allí en 1 hora». El apartamento de Maxi en el centro de Valencia era un reflejo perfecto de su personalidad, moderno, ordenado y caro. Nicole había pasado tantas noches allí que conocía cada rincón, cada fotografía en las paredes, cada libro en sus estanterías. Pero esa tarde, al cruzar la puerta, se sintió como una intrusa. Maxi estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el bullicio de la ciudad. Llevaba una camisa blanca remangada y pantalones oscuros, pero algo en su postura gritaba tensión. No se volteó cuando ella entró. «Gracias por venir», dijo sin mirarla. Nicole se quedó cerca de la puerta con los brazos cruzados. «¿De qué querías hablar, Maxi?» Él finalmente se giró, y Nicole vio en sus ojos algo que la aterró, una frialdad que jamás había visto dirigida hacia ella. «Creo que los dos sabemos que esto no está funcionando». Las palabras cayeron como cristales rotos en el silencio de la habitación. «¿Esto qué, Maxi? ¿Nosotros?» «Sí, Nicole, nosotros». Ella se acercó unos pasos, buscando rastros del hombre del que se había enamorado.
¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Maxi suspiró y se pasó una mano por el cabello. Todo ha cambiado, Nicole. Tú has cambiado. Esta obsesión tuya con el emprendimiento, con demostrar algo, no es saludable. ¿Obsesión? ¿Mis sueños son una obsesión para ti? Tus sueños poco realistas, sí. Nicole, llevas meses viviendo en una fantasía. El banco te rechazó. Ningún inversor serio va a apostar por una chica sin experiencia con una idea utópica. Cada palabra era una bofetada. Nicole sintió cómo se le cortaba la respiración. ¿Una chica sin experiencia? ¿Una idea utópica? Escúchate, Nicole. Hablas como si fueras a cambiar el mundo, pero no tienes ni idea de cómo funcionan realmente los negocios. Entonces enséñame. Ayúdame. Se supone que estamos en esto juntos. Maxi rió, pero no había humor en su risa. ¿Juntos? Nicole, yo tengo una empresa que dirigir, un futuro que construir. No puedo estar cuidando de tus experimentos empresariales. ¿Cuidando? ¿Es así como ves mi trabajo? Veo a una mujer brillante desperdiciando su potencial en sueños imposibles. Podrías tener un trabajo excelente en cualquier empresa seria, construir una carrera sólida, pero prefieres perseguir quimeras. Nicole se sintió mareada. Era como si estuviera viendo a Maxi por primera vez, como si los últimos 8 meses hubieran sido una ilusión elaborada. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo con voz temblorosa, que realmente creí que me amabas como soy. Te amo, Nicole, pero... No, lo interrumpió. No me amas. Amas la idea de quien podrías convertirme. Amas a la mujer sumisa que se conformaría con tus migajas de afecto mientras aplaude tu éxito. Maxi se acercó a ella, por primera vez mostrando emoción real. No es justo que digas eso. ¿No es justo? Maxi, acabas de decirme que mis sueños son fantasías, que mi trabajo son experimentos, que soy una niña jugando a los negocios. ¿Dónde está la injusticia? Estoy tratando de protegerte del fracaso. Estás tratando de protegerte de mi éxito. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades que ninguno de los dos quería enfrentar. Nicole se dio cuenta de que había estado enamorada de un fantasma, de la versión de Maxi que había construido en su mente. «Hay algo más», dijo Maxi finalmente, y Nicole supo que venía el golpe final. «¿Qué más?» «Mi padre me ofreció dirigir la expansión de la empresa a Madrid. Es una oportunidad increíble y vas a tomarla». «Ya la tomé. Me voy la próxima semana». Nicole sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿La próxima semana? ¿Y cuándo pensabas decírmelo?» «Te lo estoy diciendo ahora. Maxi, llevamos 8 meses juntos y me entero de que te mudas de ciudad al mismo tiempo que me dejas. Las dos decisiones están relacionadas, Nicole. Necesito enfocarme en mi carrera y contigo no puedo, porque yo también tengo una carrera que construir, porque tú vives en las nubes y yo vivo en el mundo real». Nicole se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «¿Sabes qué, Maxi? Tienes razón en una cosa. Vivimos en mundos diferentes. En mi mundo, cuando amas a alguien, crees en sus sueños. En tu mundo, aparentemente, pisoteas los sueños de quienes amas para sentirte más grande. Nicole, no te vayas así. ¿Cómo quieres que me vaya? ¿Con una sonrisa? ¿Deseándote suerte en Madrid? Quiero que entiendas que esto es lo mejor para los dos». Nicole se volteó una última vez para mirarlo. «No, Maxi, esto es lo más cómodo para ti. Hay una diferencia enorme entre lo que es mejor y lo que es fácil». Salió del apartamento y caminó hasta su coche con las piernas temblorosas. Una vez dentro, se permitió llorar por primera vez en semanas. No solo lloraba por Maxi, sino por la mujer ingenua que había creído que el amor podía conquistarlo todo. Mientras conducía de regreso a casa, Nicole tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Ya no buscaría la aprobación de nadie. Ya no pediría permiso para soñar. Ya no se disculparía por ser ambiciosa. Si Maxi Salvatierra pensaba que ella vivía en las nubes, le demostraría que desde las nubes se puede tocar el cielo. Esa noche, sola en su habitación, Nicole abrió su laptop y comenzó a escribir. No un plan de negocios esta vez, sino una carta. Una carta a la mujer que sería en 5 años, prometiéndole que nunca más dejaría que nadie la hiciera sentir pequeña. No sabía que esa carta se convertiría en el manifiesto que la llevaría a la cima del mundo empresarial. No sabía que Maxi la leería años después, cuando ya fuera demasiado tarde para retractarse de sus palabras. No sabía que esa era la última vez que lloraría
por un hombre que no merecía ni una sola de sus lágrimas. 3 meses habían pasado desde que Maxi se marchó a Madrid sin mirar atrás, y Nicole descubrió algo extraordinario. Las lágrimas, cuando se secan completamente, dejan espacio para algo mucho más poderoso. La rabia había sido su primera compañera después del dolor, pero ahora sentada frente a su laptop en la mesa de la cocina familiar, lo que sentía era pura determinación cristalizada. El verano valenciano entraba por las ventanas abiertas, trayendo consigo el aroma de naranjos que su madre había plantado años atrás. Nicole ya no veía esos días soleados como burla a su tristeza, los veía como oportunidades de 24 horas para construir algo que nadie podría quitarle jamás. Había cambiado físicamente también. Su cabello, antes siempre suelto y ondulado, ahora lo llevaba recogido en un moño profesional. Había perdido peso, no por tristeza, sino porque había canalizado toda su energía en trabajar 18 horas al día. Sus ojos conservaban la misma intensidad, pero ahora brillaban con una luz diferente, la de alguien que había tocado fondo y había decidido construir su propio suelo. «Buenos días, futura empresaria», la saludó Carmen, depositando una taza de café negro junto a su laptop. Nicole sonrió. Su madre había dejado de sugerir trabajos más seguros después de ver cómo su hija había transformado el dolor en combustible puro. «Buenos días, mamá. ¿Sabes qué día es hoy? El día que finalmente me dices para qué son todas esas llamadas misteriosas que has estado haciendo». Nicole cerró la laptop y se volteó hacia su madre con una sonrisa que Carmen no había visto en meses. «Hoy es el día que firmo mi primer contrato como consultora independiente». Carmen casi deja caer la cafetera. «¿Consultora de qué, hija?» «Estrategia empresarial para pequeños negocios». Resulta que mientras Maxi pensaba que yo vivía en las nubes, yo estaba observando muy atentamente cómo funcionaban las empresas reales. Durante esos 3 meses de soledad, Nicole había hecho algo que nunca se había atrevido a hacer antes. Había apostado completamente por sí misma, sin préstamos bancarios, sin inversionistas, sin nadie más que su propia inteligencia y una ambición que ahora ardía sin filtros. Había comenzado ofreciendo consultoría gratuita a pequeños comercios del barrio, la panadería de los Hernández, que estaba perdiendo clientes, la tienda de ropa de la señora López, que no entendía por qué sus ventas habían caído, el restaurante de los García, que tenía excelente comida pero pésima gestión. Nicole había analizado cada negocio como si fuera un rompecabezas fascinante. Había descubierto que tenía un don natural para identificar problemas que otros pasaban por alto y para proponer soluciones creativas que no requerían grandes inversiones. Su teléfono sonó. Era Alberto García, dueño del restaurante. «Nicole, tienes que venir a ver esto. La terraza está llena y es solo mediodía». Nicole sonrió. Las recomendaciones que había implementado, redistribuir el menú, crear un ambiente más acogedor, establecer horarios de comida especiales, estaban funcionando. «Voy para allá, Alberto». «Y Nicole, he hablado con otros empresarios de la zona. Todos quieren conocerte». 2 horas después, Nicole estaba sentada en la terraza del restaurante García, que efectivamente estaba repleta de comensales felices. Alberto le había preparado su plato favorito, paella valenciana con mariscos, y tenía esa sonrisa de satisfacción que solo se ve en los rostros de las personas que ven sus sueños materializarse. «En 3 meses, Nicole, has hecho lo que ningún consultor caro pudo hacer en 2 años», dijo Alberto sentándose frente a ella. «¿Cómo lo haces?» Nicole reflexionó por un momento. Era la misma pregunta que se había hecho a sí misma esas últimas semanas. «Creo que escucho de manera diferente. La mayoría de consultores llegan con fórmulas preconcebidas. Yo llego con preguntas». «¿Qué tipo de preguntas?» «Las importantes. ¿Qué es lo que realmente quiere tu negocio? ¿Qué está impidiendo que lo consigas? ¿Qué recursos tienes que no estás usando? ¿Qué crees que es un problema, pero en realidad es una oportunidad?» Alberto asintió pensativo. «Eso es exactamente lo que hiciste con nosotros. Nos preguntaste por qué queríamos que la gente viniera aquí, no solo qué servíamos. Y resultó que querían crear un lugar donde las familias se sintieran como en casa, pero estaban tan enfocados en competir con los restaurantes elegantes que habían perdido su esencia». En ese momento se acercó una mujer elegante de unos 40 años. Llevaba un traje de chaqueta impecable y una sonrisa profesional. «¿Usted es Nicole Andrade?».
Soy Patricia Ruiz, directora de Desarrollo de Negocios de Empresa Levante. Me gustaría hablar con usted. Nicole sintió un cosquilleo de nervios y emoción. Empresa Levante era una de las consultoras más importantes de la comunidad valenciana. Por supuesto, señora Ruiz. ¿En qué puedo ayudarla? En realidad creemos que podemos ayudarnos mutuamente. Hemos estado observando su trabajo en la zona. Es impresionante lo que ha logrado con recursos tan limitados. Gracias. Nos gustaría ofrecerle un contrato. Tenemos varios clientes pequeños que podrían beneficiarse de su enfoque. El salario es excelente y tendría toda la infraestructura de una empresa consolidada. Nicole sintió como si estuviera en una encrucijada. Era exactamente el tipo de oportunidad que habría celebrado 6 meses atrás. Pero ahora, algo dentro de ella se resistía. Es una oferta muy generosa, señora Ruiz. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Aquí tiene mi tarjeta, pero no tarde demasiado. Tenemos otros candidatos. Cuando Patricia se marchó, Alberto la miró con curiosidad. ¿Vas a aceptar? Nicole miró a su alrededor. La terraza llena, las familias riendo, los camareros sonrientes. Todo eso había nacido de una idea suya, de su capacidad para ver posibilidades donde otros veían problemas. No lo sé, Alberto. Por un lado, sería la seguridad que siempre he buscado. Por otro lado, estarías trabajando para hacer ricos a otros en lugar de construir tu propio imperio. Nicole lo miró sorprendida. Alberto tenía razón. Durante meses había estado construyendo algo propio, algo que llevaba su nombre y su visión. ¿Realmente quería renunciar a eso por la comodidad de un salario fijo? Esa noche, de vuelta en casa, Nicole sacó la carta que había escrito la noche que Maxi la dejó. La releyó lentamente, sintiendo cómo las palabras cobraban nuevo significado. Prometo que nunca más dejaré que nadie me haga sentir pequeña. Prometo que construiré algo tan grande que nadie pueda ignorarlo. Prometo que cuando alguien mencione mi nombre, será con respeto. Al día siguiente, Nicole llamó a Patricia Ruiz. Señora Ruiz, he pensado en su oferta. Es muy halagadora, pero debo declinarla. ¿Puedo preguntar por qué? Nicole sonrió, mirando por la ventana hacia el cielo azul de Valencia. Porque he decidido que prefiero ser la competencia. 2 años habían transformado la vida de Nicole de maneras que jamás había imaginado. Lo que comenzó como consultoría para pequeños negocios del barrio se había convertido en Andrade Estrategias, una empresa que ya tenía oficinas propias en el centro de Valencia y una lista de espera de clientes que se extendía por toda España. El edificio donde ahora trabajaba era modesto comparado con las torres corporativas, pero tenía algo que Nicole valoraba más que el lujo. Era completamente suyo. Las paredes de cristal de su oficina le permitían ver a su equipo trabajar, 6 personas brillantes que había contratado no por sus contactos o apellidos, sino por su talento puro y su hambre de cambiar las cosas. Esa mañana de abril, Nicole se preparaba para la presentación más importante de su carrera profesional hasta ese momento. Tenía una cita con los directivos de Ibertech Solutions, una empresa de tecnología que había perdido el rumbo después de años de crecimiento descontrolado. Se miró en el espejo del baño de su oficina. Su traje sastre azul marino le daba una presencia que imponía respeto sin intimidar. Había aprendido que el poder verdadero no gritaba, susurraba con confianza absoluta. Su cabello, ahora cortado en un bob elegante que enmarcaba su rostro, reflejaba la precisión con la que ahora manejaba cada aspecto de su vida. Nicole, llegaron los documentos de Ibertech, le anunció Sara, su asistente personal, una joven economista que había contratado recién graduada y que ahora era una pieza clave de la empresa. Perfecto. ¿Y las proyecciones que preparó el equipo financiero? En tu escritorio. Rodrigo dice que los números son aún mejores de lo que esperábamos. Nicole sonrió. Rodrigo Mendoza era un analista financiero que había dejado una posición en una multinacional para unirse a su equipo. Al principio, Nicole había dudado de sus motivaciones, pero él le había demostrado que compartía su visión de hacer negocios de manera diferente. Mientras revisaba los documentos, sonó su teléfono personal. Era un número que no reconocía, pero decidió contestar. ¿Nicole Andrade? Nicole, soy Elena Vázquez del periódico Las Provincias. Estamos preparando un artículo sobre las empresarias más prometedoras de la comunidad valenciana y nos gustaría incluirte. Nicole sintió una mezcla de emoción y nervios.
La prensa siempre había sido territorio desconocido para ella. Es un honor, Elena. ¿Qué necesitarían? Una entrevista breve y algunas fotografías. Hemos estado siguiendo tu trabajo y es realmente impresionante lo que has logrado. ¿Sabías que eres la consultora independiente más joven en conseguir contratos con empresas de más de 50 millones de euros? Nicole no lo sabía, pero no se sorprendió. Los números habían sido parte de su vida desde que decidió apostar por sí misma. Podríamos hacer la entrevista la próxima semana, si te parece bien. Perfecto. Mi asistente se pondrá en contacto contigo para coordinar los detalles. Una hora después, Nicole estaba en las oficinas de Ibertech, un edificio ultramoderno en el Parque Tecnológico de Valencia. La sala de juntas tenía una vista espectacular de la ciudad de las artes y las ciencias, y alrededor de la mesa se sentaban 6 ejecutivos con expresiones que oscilaban entre el escepticismo y la curiosidad. El CEO, Fernando Ibáñez, era un hombre de unos 50 años con canas que le daban un aire distinguido, pero Nicole pudo ver el cansancio en sus ojos. La empresa que había construido se le estaba escapando de las manos. Señorita Andrade, hemos revisado su propuesta. Es poco convencional, comenzó Fernando. Señor Ibáñez, los problemas convencionales ya los han intentado resolver con soluciones convencionales durante 2 años. ¿Cómo les ha funcionado? Un silencio incómodo llenó la sala. Nicole había estudiado a Ibertech durante semanas. Una empresa que había crecido tan rápido que había perdido su identidad, con departamentos que no se comunicaban entre sí y una cultura corporativa que había sacrificado la innovación por el control. Nuestro problema no es falta de recursos o talento, continuó Nicole. Su problema es que han olvidado por qué empezaron este negocio. Fernando se irguió en su silla. Disculpe. Hace 10 años usted fundó Ibertech para democratizar el acceso a la tecnología en España. Su lema era tecnología humana para un mundo conectado. ¿Cuándo fue la última vez que una decisión empresarial se basó en ese principio? Nicole vio cómo las expresiones alrededor de la mesa comenzaban a cambiar. Había tocado el punto exacto que necesitaba. Mi propuesta no es reorganizar sus departamentos o cortar costos. Mi propuesta es reconectar con su propósito original y construir desde ahí. Las empresas más exitosas no son las que venden productos, son las que venden sueños que resultan ser ciertos. La CFO María Carmen Torres se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo propone hacer eso específicamente? Nicole abrió su presentación en la pantalla de la sala. 3 fases. Primero, redefinimos su misión corporativa basándonos en entrevistas con empleados de todos los niveles. Segundo, reestructuramos los procesos para que cada departamento tenga un objetivo claro que contribuya a esa misión. Tercero, creamos métricas de éxito que midan no solo rentabilidad, sino impacto. Durante la siguiente hora, Nicole desplegó una estrategia que había tomado semanas perfeccionar. No era solo un plan de negocios, era una filosofía de trabajo que había desarrollado a través de sus propias experiencias. Al final de la presentación, Fernando se quedó mirando las proyecciones financieras en silencio. Señorita Andrade, si implementamos su plan, ¿qué garantía tenemos de que funcionará? Nicole se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que había visto crecer su empresa desde cero. Señor Ibáñez, no puedo garantizarle que funcionará, pero puedo garantizarle que si siguen haciendo lo mismo, dentro de 1 año, estarán en una situación peor de la que están hoy. Se volteó hacia la mesa. Lo que sí puedo garantizarles es que yo estaré aquí, trabajando 18 horas al día si es necesario, hasta que volvamos a convertir Ibertech en la empresa que sus empleados se sienten orgullosos de representar y sus clientes confían sin dudar. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio de consideración, no de escepticismo. Fernando miró a su equipo directivo y luego de vuelta a Nicole. ¿Cuándo podría empezar? Nicole sonrió, pero mantuvo su profesionalismo. Mañana mismo, si están listos. Esa tarde, mientras regresaba a su oficina, Nicole recibió una llamada de Sara. Nicole, tienes que ver las noticias. Están hablando del contrato con Ibertech. ¿Cómo se enteraron tan rápido? No lo sé, pero están diciendo que eres la consultora más joven en conseguir un contrato de esta magnitud en la historia de Valencia. Nicole colgó y se quedó parada en medio de la calle, observando el tráfico de la ciudad. Por primera vez en años, se permitió sentir orgullo puro y sin disculpas.
Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde perfeccionando el plan para Ibertech, no pudo evitar preguntarse qué estaría pensando Maxi en Madrid al ver las noticias. Pero la pregunta se desvaneció rápidamente. Tenía cosas más importantes que hacer que pensar en fantasmas del pasado. En Madrid, en su apartamento de lujo en el barrio de Salamanca, Maximiliano Salvatierra estaba revisando informes financieros cuando su asistente personal le envió un mensaje urgente. «Señor, debe ver esto inmediatamente. Forbes España acaba de anunciar su portada del próximo mes». Maxi abrió el enlace distraídamente, esperando ver el rostro de algún magnate tecnológico o heredero industrial conocido. Lo que vio lo dejó paralizado. En la pantalla de su laptop apareció la imagen de una mujer que reconocería en cualquier lugar del mundo, pero que parecía transformada en algo casi irreal. Nicole Andrade, vestida con un traje ejecutivo impecable, miraba directamente a la cámara con una confianza que irradiaba poder absoluto. El titular rezaba en letras doradas: Nicole Andrade, la mente brillante que está revolucionando el consulting europeo, de emprendedora rechazada a la consultora más influyente de su generación. Maxi sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus manos comenzaron a temblar mientras leía los subtítulos. A los 28 años, factura 15 millones anuales. Sus métodos se estudian en Harvard. Rechazó ofertas de las consultoras más grandes del mundo para construir su propio imperio. Se levantó tan bruscamente que derribó su silla. Caminó hasta la ventana, respirando con dificultad, tratando de procesar lo que acababa de ver. La mujer a la que había dicho que vivía en las nubes no solo había tocado las estrellas, las había reorganizado a su antojo. Con manos temblorosas, llamó a su padre. «Papá, ¿has visto Forbes España?» «¿Qué pasa, hijo?» «Suenas alterado». «Nicole Andrade está en la portada. Es la empresaria del año». Un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Nicole? ¿La chica que trajiste a cenar hace años? ¿La del proyecto imposible?» «Sí, papá. Pero resulta que su proyecto no era tan imposible después de todo». Esa noche, Maxi no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer leyendo cada artículo, cada entrevista, cada mención de Nicole en Internet. Había construido exactamente el imperio que había soñado, pero multiplicado por 100. Y lo había hecho sola, sin él, a pesar de él. Por primera vez en años, Maximiliano Salvatierra, heredero de un imperio multimillonario, se sintió completamente pequeño. 3 años después del día que cambió su vida para siempre, Nicole Andrade se encontraba en el escenario del Palacio de Congresos de Madrid, frente a una audiencia de 2000 empresarios de toda España. El evento era el Congreso Nacional de Liderazgo Empresarial, y ella había sido invitada como ponente principal para hablar sobre innovación desde la adversidad. Las luces del escenario creaban un halo dorado a su alrededor mientras ajustaba el micrófono. Llevaba un vestido negro elegante que había elegido cuidadosamente, poderoso sin ser intimidante, femenino sin ser débil. Su presencia irradiaba la confianza, que solo viene de haber construido algo desde cero y haberlo visto crecer más allá de los sueños más ambiciosos. «Buenos días», comenzó, y su voz clara resonó por todo el auditorio. «Hace 5 años, un banquero me dijo que mi proyecto era demasiado arriesgado para una mujer sin experiencia. Hace 4 años, un hombre al que amaba me dijo que vivía en las nubes y que nunca llegaría a ninguna parte. Hoy mi empresa factura 15 millones de euros anuales y hemos transformado más de 200 compañías en toda España». El aplauso fue inmediato y prolongado. Nicole esperó a que se calmara antes de continuar. «No les cuento esto para presumir, sino para demostrarles que las opiniones ajenas sobre nuestro potencial dicen más sobre sus limitaciones que sobre las nuestras». En primera fila estaba sentado Carlos Mendoza, director de la revista Emprendedores, que había venido específicamente para escucharla. Al lado estaba Elena Vázquez, la periodista que había seguido su carrera desde los primeros días y que ahora trabajaba en un libro sobre empresarias españolas exitosas. Durante los siguientes 40 minutos, Nicole compartió las lecciones que había aprendido en su camino: cómo convertir el rechazo en combustible, cómo construir equipos basados en valores compartidos, cómo mantenerse fiel a los principios cuando la presión externa empuja hacia los atajos. «El éxito verdadero», dijo hacia el final de su charla,
no se mide solo en números financieros. Se mide en cuántas veces pudiste haberte rendido, pero elegiste seguir adelante. Se mide en cuántas personas crecieron contigo en el proceso. Se mide en sí, al final del día, puedes mirarte al espejo y sentir orgullo por el camino que has recorrido. Cuando bajó del escenario, Nicole fue rodeada inmediatamente por empresarios, inversores y periodistas que querían hablar con ella. Entre la multitud, distinguió una cara familiar, Rodrigo, su analista financiero, que había venido desde Valencia para apoyarla. «Increíble presentación, jefa», le dijo con una sonrisa. «Aunque tengo noticias que van a hacer que este día sea aún mejor». «¿Qué tipo de noticias?» «El tipo que requiere una celebración. Forbes España quiere incluirte en su lista de los 35 empresarios menores de 35 años más influyentes del país». Nicole sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Estás seguro?» «Llamaron esta mañana. Quieren hacer una sesión de fotos la próxima semana y una entrevista en profundidad sobre tu filosofía empresarial». Esa tarde, en el tren de vuelta a Valencia, Nicole no podía dejar de sonreír mirando por la ventana del AVE. El paisaje español pasaba velozmente, pero sus pensamientos volaban aún más rápido. Forbes España. Era el tipo de reconocimiento que había soñado en sus noches de insomnio cuando trabajaba en la mesa de la cocina de su madre. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. «Vi tu presentación en directo por internet. Estoy tan orgullosa que no puedo parar de llorar. Tu padre estaría igual de orgulloso». Nicole sonrió con los ojos húmedos. Su padre había muerto cuando ella tenía 17 años, pero siempre había creído en sus sueños, incluso cuando nadie más lo hacía. Respondió: «Todo esto es por ustedes, mamá, por demostrarme que trabajar duro siempre vale la pena». Al llegar a Valencia, Nicole decidió caminar hasta su apartamento en lugar de tomar un taxi. Quería sentir la ciudad, respirar el aire mediterráneo que había sido testigo de su transformación. Pasó por la calle donde estaba su primera oficina improvisada, por el restaurante de Alberto García, donde había firmado sus primeros contratos, por el banco que había rechazado su solicitud de préstamo. Cada lugar contaba una parte de su historia, y por primera vez Nicole se permitió sentir nostalgia sin amargura. Su apartamento había cambiado tanto como ella. Ya no era el pequeño estudio cerca de la universidad, sino un piso luminoso en el ensanche, con vistas al parque, y una oficina en casa donde podía trabajar cuando necesitaba concentrarse completamente. Mientras se preparaba una cena ligera, sonó el timbre. Era Sara, su asistente, con una expresión de emoción contenida. «Nicole, siento molestarte tan tarde, pero tenía que venir personalmente». «¿Qué pasa, Sara?» «Acabamos de recibir una propuesta. Grupo Mediterráneo quiere contratar nuestros servicios para reestructurar completamente su división de tecnología». Nicole casi dejó caer el vaso de agua que tenía en la mano. «¿Grupo Mediterráneo?» «Sara, esa es una de las corporaciones más grandes de España. Lo sé. Y están dispuestos a pagar 5 millones de euros por un contrato de 2 años. Nicole se sentó lentamente. 5 millones de euros. Era más dinero del que había soñado ganar en toda su vida, y se lo estaban ofreciendo por un solo proyecto. ¿Cuál es el tiempo límite para responder? 2 semanas. Pero Nicole, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Sara respiró profundamente antes de continuar. El proyecto requiere trabajo conjunto con otras consultoras. Una de ellas es Salvatierra Madrid Consulting. Nicole sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Salvatierra? Sí. Aparentemente, Maximiliano Salvatierra fundó su propia consultora hace un año, después de que la empresa familiar enfrentara algunas dificultades financieras. Nicole se quedó en silencio, procesando la información. Después de 4 años, el destino había decidido que sus caminos se cruzaran nuevamente, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. ¿Sabes qué es, Sara?, dijo finalmente, con una sonrisa que no llegaba a ser cruel, pero tampoco era completamente dulce. Creo que va a ser muy interesante volver a ver a un viejo conocido. Esa noche, Nicole se quedó despierta hasta muy tarde, no porque estuviera nerviosa, sino porque estaba fascinada por la ironía del destino. El hombre que una vez le había dicho que nunca llegaría a ninguna parte, ahora necesitaba trabajar con ella para conseguir el contrato más importante de su carrera. Mientras escribía la respuesta, Nicole se quedó pensando en la extraña ironía del destino. El hombre que una vez le había dicho que nunca llegaría a ninguna parte, ahora necesitaba trabajar con ella
para conseguir el contrato más importante de su carrera. Había oído rumores de que la portada de Forbes había causado revuelo en ciertos círculos empresariales madrileños, pero eso ya no le importaba. Por primera vez en años, Nicole se preguntó si Maxi habría cambiado tanto como ella, y por primera vez en años, realmente no le importaba la respuesta. Lo que le importaba era demostrarle al universo que algunas veces los que vuelan desde las nubes efectivamente pueden tocar las estrellas. La sala de juntas del Hotel Villamagna en Madrid era un templo de elegancia y poder. Nicole había llegado 15 minutos antes de la hora programada, no por nerviosismo, sino porque había aprendido que la puntualidad era una forma sutil de demostrar control. Se había vestido estratégicamente, un traje sastre gris perla que proyectaba autoridad sin arrogancia, y unos zapatos de tacón que la hacían sentirse poderosa con cada paso. Mientras revisaba los documentos del proyecto Grupo Mediterráneo por última vez, la puerta se abrió y entró el equipo de representantes de la corporación. Detrás de ellos, como una aparición del pasado que se materializaba en el presente, apareció Maximiliano Salvatierra. Nicole sintió un momento de vértigo, no por las emociones del pasado, sino por el shock de ver cómo había cambiado. El Maxi que recordaba era un joven arrogante con la confianza que solo da el dinero familiar. El hombre que tenía frente a ella ahora mostraba señales evidentes de haber luchado contra la adversidad. Tenía ojeras que hablaban de noches sin dormir. Su traje, aunque elegante, no tenía la perfección inmaculada de antes, y en sus ojos verdes había algo que Nicole reconoció inmediatamente porque lo había visto en su propio espejo años atrás: hambre. Sus miradas se encontraron a través de la mesa de cristal. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Maxi la miró como si viera un fantasma, y Nicole se dio cuenta de que, en cierto sentido, eso era exactamente lo que ella era para él, el fantasma de una decisión que había cambiado ambas vidas para siempre. «Buenos días a todos», dijo Antonio Herrera, director ejecutivo de Grupo Mediterráneo. «Como saben, este es un proyecto de reestructuración extraordinariamente complejo que requiere la colaboración de las mejores mentes empresariales del país». Nicole mantuvo su expresión profesional, pero por dentro sonreía. Las mejores mentes empresariales del país. 5 años atrás, Maxi le había dicho que nunca sería tomada en serio en el mundo de los negocios. «Señora Andrade», continuó Herrera, «su reputación en transformación empresarial la precede. Y señor Salvatierra, su experiencia en gestión de crisis corporativas es exactamente lo que necesitamos». Maxi carraspeó nerviosamente. «Es un honor estar aquí. Estoy seguro de que podremos trabajar eficientemente juntos». Nicole notó la ligera vacilación en su voz. Era la primera vez que lo veía inseguro, y la sensación era extrañamente satisfactoria. «Por supuesto», respondió Nicole con una sonrisa profesional. «Los mejores resultados siempre vienen de la colaboración entre personas que se enfocan en objetivos comunes». Durante la siguiente hora, presentaron sus respectivas propuestas. Nicole observó a Maxi mientras exponía su plan y reconoció algo que la sorprendió. Él había desarrollado un enfoque inteligente y genuinamente innovador. No era el heredero mimado que recordaba. Había aprendido a trabajar de verdad. Pero también notó algo más. Cada vez que Nicole hablaba, cada vez que los ejecutivos de Grupo Mediterráneo mostraban admiración por sus ideas, Maxi la miraba con una expresión que mezclaba asombro, respeto y algo que parecía peligrosamente cercano al arrepentimiento. Al final de la reunión, Herrera anunció su decisión. «Excelente trabajo de ambos. Queremos proceder con este proyecto conjunto. Los detalles específicos los coordinarán entre ustedes, pero esperamos que el plan integrado esté listo en 6 semanas». Cuando los ejecutivos se marcharon, Nicole y Maxi se quedaron solos en la sala. El silencio se extendió entre ellos como un abismo lleno de palabras no dichas. «Nicole», dijo finalmente Maxi, y ella notó cómo su nombre sonaba diferente en su voz. Ya no había condescendencia, había reverencia. «Maxi», respondió ella manteniendo un tono neutral, «yo no sabía que estarías en este proyecto. Te habrías retirado si lo hubieras sabido». Maxi la miró directamente a los ojos por primera vez en la reunión. «Honestamente, no lo sé, pero me alegro de no haber tenido esa opción». Nicole se levantó y comenzó a guardar sus documentos. «¿Por qué? Porque necesitaba verte así. Necesitaba ver en qué te has convertido».
¿Y qué es lo que ves? Maxi se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Nicole recordaba de sus días de universidad. Veo a una mujer que construyó el imperio que yo pensé que nunca podría tener. Nicole se detuvo, sorprendida por la honestidad en su voz. ¿Empire? Maxi, solo es una empresa de consultoría. No, Nicole, lo que has construido va mucho más allá de eso. He seguido tu carrera estos últimos años. Tu presentación en el Congreso Nacional, el artículo en Forbes, los casos de estudio que escriben sobre tus métodos en las escuelas de negocios. Esto no es solo una empresa, esto es legado. Nicole sintió algo extraño en su pecho. No era satisfacción por la validación tardía de Maxi, era algo más complejo, una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque te debo una disculpa que llega 5 años tarde. Y porque quiero que sepas que me equivoqué. No solo sobre tu potencial empresarial, sino sobre quién eras como persona. Nicole cerró su maletín y lo miró fijamente. Maxi, agradezco la disculpa, pero llegó en el momento equivocado. Hace 5 años tus palabras me habrían sanado. Hoy simplemente confirman algo que ya sabía, que el problema nunca fui yo. Lo sé, y sé que no tengo derecho a pedir perdón después de tanto tiempo. No se trata de derechos, Maxi. Se trata de que ya no necesito tu validación para saber quién soy. Nicole caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Sin embargo, podemos trabajar juntos profesionalmente. Este proyecto es demasiado importante como para que nuestro pasado lo sabotee. Nicole, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez me perdonarás? Nicole lo pensó por un momento, estudiando el rostro del hombre que una vez había amado y que la había lastimado profundamente. Ya te perdoné, Maxi. Lo hice años atrás, no por ti, sino por mí. El perdón no es un regalo que le damos a otros, es una libertad que nos damos a nosotras mismas. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que podamos? Nicole levantó una mano para detenerlo. De que podamos trabajar juntos de manera profesional y conseguir que Grupo Mediterráneo tenga la transformación que necesita? Absolutamente. ¿De algo más? Esa conversación pertenece a un pasado que ya no existe. Salió de la sala dejando a Maxi solo con el peso de sus propias decisiones. Mientras esperaba el ascensor, Nicole se dio cuenta de algo importante. Ver a Maxi de nuevo no la había afectado como había temido. No sentía rabia, ni tristeza, ni nostalgia. Lo que sentía era algo mucho más poderoso, indiferencia emocional y curiosidad profesional. El hombre que una vez había tenido el poder de romper su corazón, ahora era simplemente un colega con quien tendría que colaborar. Y por primera vez en 5 años, Nicole supo con absoluta certeza que había ganado mucho más de lo que había perdido. Las oficinas temporales que Grupo Mediterráneo había habilitado para el proyecto estaban ubicadas en la Torre Picasso, uno de los edificios más emblemáticos de Madrid. Nicole había llegado temprano esa mañana para establecer su espacio de trabajo antes de que llegara el resto del equipo conjunto. Había aprendido que los primeros en llegar controlaban la dinámica del día. Cuando Maxi entró a las 9 en punto, la encontró ya instalada en la mesa principal, con sus documentos perfectamente organizados y su laptop abierta, mostrando diagramas complejos de reestructuración empresarial. Llevaba una blusa blanca y una blazer azul marino que le daba un aire ejecutivo impecable. «Buenos días, Nicole», saludó Maxi, y ella notó que su voz sonaba más segura que el día anterior. «Buenos días, Maxi. He revisado tu propuesta de anoche. Es sólida». Era cierto. Durante las últimas 2 semanas de trabajo conjunto, Nicole había descubierto que Maxi había desarrollado una comprensión profunda de gestión de crisis que le resultaba genuinamente impresionante. Ya no era el heredero privilegiado que dependía del apellido familiar. Era un profesional que había aprendido duramente el valor del trabajo. «Gracias. Tu análisis de la cultura corporativa de Mediterráneo es brillante». No había considerado el impacto psicológico de los cambios estructurales en los empleados de nivel medio. Nicole levantó la vista de su pantalla. Durante estas semanas había observado algo fascinante. Maxi había desarrollado humildad genuina. No era la falsa modestia de alguien que busca agradar, sino la humildad real de alguien que había fracasado y había aprendido de ello. «Es algo que aprendes cuando construyes desde cero», respondió Nicole. «Cada persona en una empresa es un universo completo, no solo un número en una plantilla».
Maxi se sentó frente a ella y abrió su propia laptop. ¿Puedo preguntarte algo que no esté relacionado con el trabajo? Nicole se tensó ligeramente. Depende de qué sea. ¿Qué pasó con tu vida personal durante todos estos años? Quiero decir, ¿hay alguien importante? Nicole lo estudió por un momento. La pregunta podría haber sido una invasión de privacidad, pero la manera en que Maxi la había formulado sonaba genuinamente curiosa, no posesiva. Hubo relaciones, pero resulta que cuando construyes algo desde cero, especialmente en los primeros años, no queda mucho tiempo para construir otra cosa al mismo tiempo. ¿Te arrepientes de eso? ¿De qué? ¿De elegir mi carrera sobre el amor romántico? Nicole sonrió, pero no con amargura. No, Maxi, no me arrepiento. Pero si alguien me preguntara qué es lo más difícil de ser una empresaria exitosa, les diría que es aprender a no disculparse por poner tus sueños primero. Yo me disculpé demasiado tarde. Nicole dejó de escribir y lo miró directamente. Maxi, ¿por qué sigues volviendo a ese tema? Ya te dije que te había perdonado. Porque necesito que entiendas que no era sobre ti. Nunca fue sobre tu capacidad o tu inteligencia. Entonces, ¿de qué se trataba? Maxi respiró profundamente antes de responder. Se trataba de mi propio miedo. Mi padre había construido un imperio, y yo siempre me sentí como una sombra de él. Cuando te conocí, eras tan brillante, tan decidida, tan clara sobre lo que querías. Y yo no tenía idea de quién era fuera del apellido Salvatierra. Nicole sintió algo inesperado, compasión. ¿Y ahora lo sabes? Ahora sé que soy alguien que perdió a la mujer más extraordinaria que ha conocido porque tenía demasiado miedo de admitir que ella era más valiente que él. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Sara y Rodrigo, el equipo de Nicole, junto con dos analistas de la empresa de Maxi. La tensión personal se desvaneció inmediatamente mientras ambos regresaban a sus roles profesionales. Tenemos noticias del Departamento Financiero de Mediterráneo, anunció Rodrigo. Las proyecciones que presentamos han generado tanto interés que quieren expandir el proyecto para incluir sus filiales internacionales. Nicole sintió una descarga de adrenalina. ¿Estás hablando de un contrato global? Estoy hablando de 25 millones de euros durante 3 años, y quieren que ustedes dos dirijan todo el proceso. Maxi se quedó boquiabierto. Eso cambiaría todo. Nicole ya estaba pensando estratégicamente. ¿Cuáles son los plazos? Necesitan una propuesta completa en 10 días. Presentación final ante la Junta Directiva Internacional la próxima semana en Barcelona. Esa tarde, mientras el equipo trabajaba en las proyecciones, Nicole y Maxi se quedaron solos para coordinar la estrategia general. La oficina se había vaciado, y la luz dorada del atardecer madrileño entraba por los ventanales. Nicole, si conseguimos este contrato, cambiará nuestras empresas para siempre, dijo Maxi, mirando las cifras en su pantalla. Lo sé. También significa que tendremos que trabajar juntos durante 3 años. ¿Eso es un problema para ti? Nicole se recostó en su silla y lo observó. Maxi había cambiado tanto que a veces le costaba reconocer al hombre que la había lastimado. Pero también había algo más, una química profesional que era innegable. Trabajaban bien juntos, sus fortalezas se complementaban y sus enfoques diferentes creaban soluciones más innovadoras. Profesionalmente, no. Eres bueno en lo que haces, Maxi. Y este proyecto es demasiado importante como para que el ego o el pasado lo arruinen. ¿Y personalmente? Nicole se levantó y caminó hacia la ventana. Personalmente, he aprendido a separar lo que fue de lo que es. Tú eres un colega respetable ahora. Eso es suficiente. ¿Solo un colega? Nicole se volteó para enfrentarlo. Maxi, ¿qué es lo que realmente estás preguntando? Estoy preguntando si hay alguna posibilidad de que, después de conocer en quién me he convertido, pudieras considerar... ¿Considerar qué? ¿Volver al pasado? Nicole negó con la cabeza. Maxi, el pasado no se repite. Las personas cambian, las circunstancias cambian, pero el tiempo solo se mueve en una dirección. Entonces, ¿no hay ninguna posibilidad? Nicole se acercó a él, y por primera vez en semanas habló con total honestidad emocional. La mujer que amaste ya no existe. Murió el día que me dijiste que mis sueños eran fantasías. Y el hombre del que me enamoré tampoco existe. Murió el día que eligió el miedo sobre el amor. Lo que tenemos ahora son 2 personas nuevas que pueden respetarse mutuamente y trabajar hacia objetivos comunes. Eso no es poco, Maxi, pero no es lo que tú estás buscando. Maxi asintió lentamente,
Y Nicole vio en sus ojos que finalmente entendía. Tienes razón. Supongo que llevaba tanto tiempo arrepintiéndome que no me di cuenta de que ya era demasiado tarde para pedir una segunda oportunidad. No es demasiado tarde para construir una relación profesional sólida y mutuamente beneficiosa, respondió Nicole. Y eso, en este momento de nuestras vidas, vale mucho más que cualquier nostalgia. Esa noche, mientras Nicole revisaba los documentos en su hotel, se dio cuenta de algo importante. Había logrado algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Había transformado su mayor herida del pasado en su mayor fortaleza del presente. Y mañana construiría sobre esa fortaleza para conseguir el contrato más importante de su vida. El auditorio del Hotel Arts Barcelona se había transformado en el escenario donde se definiría el futuro de dos carreras empresariales. La Junta Directiva Internacional de Grupo Mediterráneo había volado desde Londres, París, Milán y Berlín para escuchar la propuesta que podría revolucionar su corporación. Nicole ajustó su traje negro de chaqueta cruzada, una armadura elegante que había elegido para este momento crucial, y respiró profundamente mientras observaba a los ejecutivos tomar sus asientos. Maxi estaba a su lado, repasando sus notas por última vez. Durante la semana anterior, habían trabajado 18 horas diarias perfeccionando cada detalle de su presentación. Nicole había descubierto que, cuando Maxi se enfocaba completamente en el trabajo, era un socio formidable. Sus ideas se complementaban de manera casi simbiótica, creando soluciones que ninguno de los dos habría concebido por separado. Nicole, murmuró Maxi segundos antes de comenzar, quiero que sepas que, independientemente de lo que pase hoy, trabajar contigo ha sido el honor más grande de mi carrera. Ella lo miró y vio algo en sus ojos que la tranquilizó. Respeto genuino, sin rastro de la condescendencia que una vez había conocido. Vamos a ganar esto, Maxi. Tenemos la mejor propuesta y ellos lo saben. El presidente de la Junta, Sir James Wellington, un empresario británico de 70 años cuya reputación era legendaria en Europa, se dirigió al podio. Buenos días. Estamos aquí para evaluar una propuesta que podría definir el futuro de Grupo Mediterráneo durante la próxima década. Señora Andrade, señor Salvatierra, el escenario es suyo. Nicole se levantó con la gracia de alguien que había nacido para estar en escenarios, pero que había aprendido a merecerlo. Su presencia llenó inmediatamente el espacio, y cuando comenzó a hablar, su voz resonó con la autoridad de años de experiencia condensada en sabiduría práctica. Honorables miembros de la Junta, hace 6 años, cuando comencé mi carrera empresarial, alguien me dijo que las mujeres como yo vivían en las nubes. Hoy estoy aquí para demostrarles que desde las nubes se puede ver todo el horizonte. Un murmullo de apreciación recorrió la sala. Nicole había comenzado con una nota personal que inmediatamente conectaba con la audiencia. Grupo Mediterráneo no necesita una reestructuración, necesita una reimaginación. Durante los últimos 2 meses, hemos analizado cada aspecto de su corporación, desde la cultura organizacional hasta los procesos financieros, y hemos descubierto algo fascinante. Ustedes no tienen un problema de eficiencia, tienen una crisis de propósito. Nicole activó la primera diapositiva de su presentación, mostrando un gráfico que había tomado semanas crear. Miren estos números. Su rentabilidad ha disminuido un 12% en los últimos 3 años, pero su productividad ha aumentado un 8%. ¿Cómo es eso posible? Porque están optimizando procesos que ya no tienen sentido en el mercado actual. Maxi tomó el relevo con una transición perfecta. Lo que la señora Andrade ha identificado es que Grupo Mediterráneo está funcionando como una empresa del siglo pasado en un mundo del siglo XXI. Nuestro plan no es arreglar lo que está roto, es construir algo completamente nuevo sobre los cimientos sólidos que ya tienen. Durante los siguientes 40 minutos, Nicole y Maxi desplegaron una presentación que era más que números y proyecciones. Era una visión completa de transformación empresarial. Hablaron de cómo convertir empleados en embajadores, cómo transformar clientes en socios, cómo hacer que la innovación fuera una cultura, no un departamento. Nicole notó cómo los rostros de la Junta cambiaban gradualmente de escepticismo a interés, de interés a fascinación. Cuando llegó el momento de presentar las proyecciones financieras, Sir James se inclinó hacia adelante. Señora Andrade, estos números parecen extraordinariamente optimistas.
¿Realmente cree que pueden aumentar la rentabilidad en un 40% en 2 años? Nicole sonrió con la confianza de alguien que había aprendido a respaldar cada afirmación con evidencia sólida. Sir James, no creo que podamos hacerlo. Sé que podemos hacerlo, y no solo porque hemos modelado cada variable posible, sino porque hemos aplicado estos mismos principios en 30 empresas diferentes durante los últimos 3 años. El promedio de mejora ha sido del 35% en 18 meses. ¿Y cuál es su secret ingredient, como dicen ustedes los españoles?, preguntó la directora francesa, Madame Dubois. Nicole intercambió una mirada con Maxi antes de responder. No hay ningún secreto, Madame Dubois. Solo hay algo que la mayoría de consultores olvidan. Las empresas no son máquinas que se optimizan, son ecosistemas humanos que se nutren. Cuando nutres el ecosistema correctamente, la rentabilidad es una consecuencia natural, no un objetivo forzado. Al final de la presentación, la sala quedó en silencio durante varios segundos. Nicole sabía que ese silencio era buena señal. Había visto la misma reacción cuando las ideas realmente conectaban con las personas. Sir James se levantó. Señora Andrade, señor Salvatierra, en 40 años de experiencia empresarial he visto miles de presentaciones. Esta está entre las 5 mejores de mi vida. Nicole sintió como si el aire se hubiera vuelto más ligero. La Junta necesitará deliberar, por supuesto, continuó Sir James, pero puedo anticiparles que estamos extraordinariamente impresionados. Tendrán nuestra decisión mañana por la mañana. Cuando los ejecutivos se retiraron, Nicole y Maxi se quedaron solos en el auditorio. La adrenalina de la presentación comenzaba a desvanecer, dejando espacio para una sensación de logro profundo. Nicole, dijo Maxi, y su voz tenía una cualidad que ella no había escuchado antes. Eso fue perfecto. No tengo palabras. Nicole se sentó en una de las sillas de la primera fila, sintiendo por primera vez en meses una fatiga que no era física, sino emocional. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo mirando hacia el escenario vacío. ¿Qué? Que hace 6 años, cuando me dijiste que nunca llegaría a ninguna parte, una parte de mí se lo creyó. Y ahora estoy aquí, a punto de firmar el contrato más grande de mi vida, y la parte que más me satisface no es demostrar que estabas equivocado, es demostrarme a mí misma que siempre tuve razón. Maxi se sentó a su lado. Nicole, ¿puedo decirte algo que he estado pensando estas últimas semanas? Claro, no me arrepiento de haberte perdido porque finalmente entiendo que nunca te tuve realmente. Estaba demasiado asustado para merecer a la mujer extraordinaria que eras, y ahora estoy demasiado tarde para la leyenda en la que te has convertido. Nicole lo miró con sorpresa. Eso es inesperadamente maduro de tu parte. He tenido mucho tiempo para crecer. Nicole se levantó y caminó hacia la ventana que daba al Mediterráneo. ¿Sabes qué, Maxi? Creo que ambos obtuvimos exactamente lo que necesitábamos de esta experiencia. Tú necesitabas aprender quién eres cuando no tienes el apellido familiar que te respalde, y yo necesitaba demostrarme que podía estar en la misma habitación que mi mayor herida del pasado sin que me definiera. ¿Y qué pasa ahora? Nicole sonrió, mirando hacia el horizonte infinito del mar. Ahora construimos el futuro que merecemos. Juntos como socios de negocios, si conseguimos el contrato, separados como profesionales que se respetan mutuamente, si no lo conseguimos. Pero nunca más como las personas que éramos hace 6 años. Esa noche, en su suite del hotel, Nicole recibió una llamada de su madre. Hija, vi la noticia en Internet. Están diciendo que puedes convertirte en la consultora más influyente de Europa. Nicole sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Mamá, ¿sabes qué? Ya soy la mujer más influyente de mi propia vida. Todo lo demás es solo la cereza del pastel. 6 meses después de aquella presentación histórica en Barcelona, Nicole Andrade estaba de pie en el escenario del Palau de la Música Catalana, dirigiéndose a una audiencia de 3.000 mujeres empresarias de toda Europa en la primera cumbre internacional de liderazgo femenino. El proyecto Grupo Mediterráneo había sido un éxito rotundo, superando incluso las proyecciones más optimistas, y había catapultado su reputación a niveles internacionales. El vestido de seda azul medianoche que llevaba había sido diseñado especialmente para esta ocasión por una joven diseñadora valenciana a quien Nicole había ayudado a lanzar su marca. Era una pequeña tradición que había desarrollado,
usar su plataforma para elevar a otras mujeres emprendedoras. Su cabello, ahora llevado en un elegante chiñón, enmarcaba un rostro que irradiaba la confianza serena de alguien que había encontrado su lugar exacto en el universo. Queridas mujeres, hermanas en la ambición y compañeras en la determinación, comenzó Nicole, y su voz resonó clara y poderosa por todo el auditorio. Hace 7 años, alguien me dijo que las mujeres como yo vivían en las nubes. Hoy estoy aquí para decirles que tienen razón. Vivimos en las nubes. Pero desde allí podemos tocar las estrellas. La ovación fue inmediata y prolongada. Nicole esperó a que se calmara, sonriendo mientras observaba rostros que reflejaban la misma hambre que ella había sentido años atrás. Mi historia no es única, es la historia de millones de mujeres que han tenido que elegir entre ser amadas, por ser pequeñas, o ser respetadas, por ser grandes. Y estoy aquí para decirles que esa es una falsa elección. Podemos ser amadas precisamente porque somos grandes. En la tercera fila, sentada discretamente, estaba Carmen Andrade. Su madre había insistido en venir a Barcelona para esta conferencia, y Nicole había accedido con la condición de que no hicieran ningún espectáculo público. Pero cuando sus miradas se cruzaron, Nicole vio lágrimas de orgullo en los ojos de la mujer que la había criado para creer que era posible volar. Durante los siguientes 40 minutos, Nicole compartió no solo las estrategias empresariales que la habían llevado al éxito, sino también las lecciones emocionales que había aprendido en el camino. Habló de cómo convertir el rechazo en combustible, cómo transformar las heridas en sabiduría y cómo construir imperios sobre cimientos de autenticidad. El verdadero poder, dijo hacia el final de su charla, no viene de vencer a otros. Viene de convertirte en la versión más auténtica y ambiciosa de ti misma. El día que dejas de disculparte por querer más, ese día comienzas a construir el futuro que mereces. Al final de la conferencia, Nicole fue rodeada por cientos de mujeres que querían agradecerle, hacerle preguntas, o simplemente tocar la mano de alguien que había convertido los sueños imposibles en realidad tangible. Entre la multitud, distinguió una cara familiar, Maxi, que había venido desde Madrid y esperaba pacientemente a un lado. Cuando finalmente logró acercarse a ella, Nicole notó que se veía diferente. Su empresa de consultoría había crecido considerablemente después del éxito del proyecto Mediterráneo y había desarrollado una reputación sólida en gestión de crisis. Pero más importante que eso, había desarrollado una humildad auténtica que lo hacía mucho más atractivo como persona. Nicole, esa fue una de las presentaciones más inspiradoras que he escuchado en mi vida, dijo, y su admiración era genuina. Gracias, Maxi. Me alegra verte aquí. Quería felicitarte en persona, y también quería decirte algo importante. Nicole esperó, curiosa. La semana pasada me pidieron que escribiera un artículo para Harvard Business Review sobre liderazgo transformacional, y me di cuenta de que no podía escribir honestamente sobre el tema sin hablar de ti. ¿En serio? En serio. Quería pedirte permiso antes de publicarlo. Es un artículo sobre cómo el verdadero liderazgo a veces requiere reconocer cuando alguien más es mejor líder que tú. Nicole se quedó sorprendida por la madurez de la propuesta. ¿Y qué vas a decir exactamente? Maxi sonrió con una mezcla de tristeza y admiración. Voy a contar la historia de un joven arrogante que casi destruyó a la mujer más extraordinaria que había conocido porque tenía miedo de su grandeza, y de cómo esa mujer, en lugar de vengarse, eligió volar tan alto que transformó su historia de dolor en una leyenda de inspiración. Nicole sintió algo inesperado. Gratitud. Puedes escribir el artículo, Maxi, pero con una condición. ¿Cuál? Que no sea sobre mí, que sea sobre todas las mujeres que han sido subestimadas y han elegido usar esa subestimación como trampolín hacia la grandeza. Perfecto, así será. Mientras Maxi se alejaba, Nicole se quedó pensando en la extraña ironía del destino. El hombre que una vez había tratado de hacerla sentir pequeña, ahora quería usar su plataforma para magnificar su historia. Esa noche, en la terraza de su suite con vista al mar Mediterráneo, Nicole recibió una llamada inesperada. Era Sir James Wellington. Señora Andrade, espero no estar llamando muy tarde. Para nada, Sir James. ¿En qué puedo ayudarlo? En realidad, tengo una propuesta que hacerle. La Junta de Mediterráneo ha estado discutiendo la posibilidad de crear una nueva división, Mediterráneo Consulting.
Queremos ofrecerle dirigirla. Nicole sintió una descarga de adrenalina. ¿Una división completa? Con total autonomía, presupuesto ilimitado y la oportunidad de construir la consultora más influyente de Europa. Pensamos que es el siguiente paso natural para alguien de su calibre. Nicole miró hacia el horizonte, donde las luces de Barcelona se reflejaban en el agua oscura. Sir James es una oferta extraordinaria. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tómese el tiempo que necesite. Cuando colgó, Nicole se quedó inmóvil durante largos minutos. Había llegado al momento que había soñado desde aquella noche cuando escribió la carta a su futuro yo. La oportunidad de construir algo tan grande que nadie pudiera ignorarlo. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Hija, acabo de ver la conferencia completa en Internet. Tu padre estaría tan orgulloso que probablemente estaría presumiendo con todos los ángeles del cielo. Te amo. Nicole sonrió y respondió, lo logré, mamá. No solo el éxito, sino algo más importante. Logré convertirme en la mujer que siempre supe que podía ser. Mientras escribía la respuesta, Nicole se dio cuenta de algo profundo. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni a los banqueros que la habían rechazado, ni a Maxi que la había subestimado, ni siquiera a sí misma. Había trascendido la necesidad de validación externa. Lo que sentía ahora era algo mucho más poderoso, el conocimiento absoluto de que había construido una vida que era completamente suya. A la mañana siguiente, Nicole llamó a Sir James. Sir James, acepto su oferta, pero con mis propias condiciones. Le escucho. La nueva división se llamará Mediterráneo Impact Consulting y se especializará en transformar empresas que quieran generar tanto beneficio social como económico. Y el 50% de nuestros servicios se destinará a emprendedoras que no pueden pagar consultoría empresarial. Sir James se rió. Señora Andrade, debí imaginarlo. Acepto sus condiciones. 2 años después, Nicole Andrade apareció en la portada de Forbes Global con el título La mente más influyente del consulting mundial. En la entrevista, cuando le preguntaron cuál había sido el momento más importante de su carrera, su respuesta sorprendió a todos. El momento más importante no fue ningún contrato o reconocimiento. Fue la noche que decidí escribir una carta a mi futuro yo, prometiéndole que nunca más dejaría que nadie me hiciera sentir pequeña. Esa noche nació la mujer en la que me he convertido. Y en Madrid, en una oficina modesta pero próspera, Maxi Salvatierra leía la entrevista mientras terminaba de escribir el prólogo de su nuevo libro, Lecciones de liderazgo, lo que aprendí de la mujer más extraordinaria que conocí. En la última línea del prólogo había escrito, algunas personas entran en nuestras vidas para enseñarnos sobre el amor, otras entran para enseñarnos sobre nosotros mismos. Las verdaderamente excepcionales como Nicole Andrade entran para enseñarnos sobre la grandeza, y si somos lo suficientemente inteligentes para escuchar, nos cambian para siempre. La historia había llegado a su fin, pero la leyenda apenas comenzaba. 5 años después de aquella conferencia en el Palau de la Música Catalana, Nicole Andrade caminaba por los pasillos de su alma mater, la Universidad de Valencia, donde había sido invitada como oradora principal para la ceremonia de graduación de la Facultad de Empresariales. A los 32 años, Nicole había logrado algo que muy pocos empresarios conseguían en toda una vida. Había trascendido su industria para convertirse en un símbolo. Mediterráneo Impact Consulting se había expandido a 14 países, había transformado más de 500 empresas y había creado una fundación que había ayudado a lanzar los negocios de más de 2.000 mujeres emprendedoras en toda Europa y Latinoamérica. Pero más allá de los números, Nicole había logrado algo aún más extraordinario. Había cambiado la conversación sobre qué significaba ser una mujer ambiciosa en el mundo de los negocios. Mientras esperaba su turno para hablar, observó a los graduados en la audiencia. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de esperanza y ansiedad que ella había sentido 11 años atrás, cuando se había graduado con sueños enormes y muy pocas certezas. El rector de la universidad, Dr. Antonio Martínez, se acercó al podio para introducirla. Estudiantes, profesores, familias, es mi honor presentar a una mujer que no solo ha redefinido el éxito empresarial, sino que ha demostrado que los sueños más grandes no son demasiado grandes cuando están respaldados por trabajo, integridad y una determinación inquebrantable. Nicole Andrade,
doctora honoris causa de nuestra universidad y, sin exagerar, una de las mentes empresariales más influyentes de su generación. Nicole se acercó al podio con la elegancia natural de alguien que había aprendido a ocupar cualquier espacio con autoridad merecida. Llevaba un traje de chaqueta color crema que reflejaba su nueva filosofía de vida: poder sin necesidad de intimidar, fuerza expresada a través de la gracia. «Queridos graduados», comenzó, y su voz resonó clara por todo el auditorio. «Hace 13 años, yo estaba sentada exactamente donde ustedes están ahora. Tenía grandes sueños, poca experiencia y una creencia inquebrantable de que podía cambiar el mundo. Muchas personas me dijeron que era ingenua, algunas me dijeron que era demasiado ambiciosa. Una persona que era muy importante para mí me dijo que vivía en las nubes». Una risa suave recorrió la audiencia. «Hoy estoy aquí para decirles 3 cosas que habría querido escuchar aquel día de mi graduación. Primera, sus sueños no son demasiado grandes. El mundo es demasiado pequeño para la magnitud de lo que ustedes pueden lograr. Segunda, el rechazo no es una puerta cerrada, es una escalera disfrazada. Cada no que reciban los está preparando para el sí que cambiará sus vidas. Y tercera, la más importante, nunca, jamás, permitan que alguien más defina los límites de su potencial». En la audiencia, entre las familias, estaba Carmen Andrade, ahora de 68 años, radiante de orgullo. Al lado suyo, para sorpresa de Nicole, estaba Rodrigo Mendoza, quien había dejado su empresa 5 años atrás para fundar su propia consultora de sostenibilidad empresarial. Se habían reencontrado en una conferencia en Ginebra 2 años antes, y desde entonces habían desarrollado una relación que había evolucionado lentamente de amistad profesional a algo mucho más profundo. Rodrigo había demostrado ser exactamente el tipo de hombre que Nicole necesitaba en esta etapa de su vida. Alguien que admiraba su éxito sin sentirse amenazado por él, que compartía sus valores sin tratar de cambiar su ambición, y que entendía que amar a Nicole Andrade significaba amar a una mujer cuya grandeza no tenía límites. «Durante estos 11 años», continuó Nicole, «he aprendido que el éxito verdadero no se mide solo por lo que construyes para ti mismo, sino por cuántas puertas abres para que otros puedan construir sus propios sueños. He aprendido que el poder más grande no es el de controlar, sino el de inspirar, y he aprendido que la historia más hermosa que puedes escribir es aquella en la que te conviertes en la heroína de tu propia vida». Mientras hablaba, Nicole notó una figura familiar al fondo del auditorio. Era Maxi, que había venido discretamente para escuchar su discurso. Su libro, Lecciones de Liderazgo, se había convertido en un bestseller internacional, y él había desarrollado una carrera respetable como autor y consultor. Pero más importante que eso, había encontrado paz con el papel que había jugado en la historia de Nicole, el de catalizador involuntario de su grandeza. «Quiero terminar leyéndoles algo», dijo Nicole sacando una hoja de papel de su chaqueta. «Es una carta que escribí hace 13 años, en una de las noches más difíciles de mi vida». La audiencia se quedó en completo silencio. «Querida Nicole del futuro, prometo que nunca más dejaré que alguien me haga sentir pequeña. Prometo que construiré algo tan grande que nadie pueda ignorarlo. Prometo que cuando alguien mencione mi nombre será con respeto. Y prometo que usaré mi éxito para ayudar a otras mujeres a escribir sus propias cartas al futuro». Nicole dobló la carta y la guardó. «Queridos graduados, esa carta cambió mi vida porque me recordó algo fundamental. El futuro no es algo que nos sucede, es algo que construimos. Vayan y construyan futuros tan extraordinarios que inspiren a otros a soñar más grande». La ovación fue inmediata, prolongada y emotiva. Cuando Nicole bajó del podio, fue rodeada por graduados, profesores y familias que querían agradecerle, pero ella se dirigió directamente hacia donde estaban Carmen y Rodrigo. Carmen la abrazó con los ojos llenos de lágrimas. «Hija, cada vez que hablas, me acuerdo de cuando eras pequeña y me decías que algún día serías importante. Nunca imaginé que serías tan importante que cambiarías la vida de miles de personas». Rodrigo la tomó de la mano y le susurró al oído: «Cada día me enamoro más de la mujer extraordinaria que eres». Esa noche, en la terraza de su casa en Valencia, Nicole y Rodrigo cenaban mientras observaban el atardecer mediterráneo. Nicole había comprado esa casa 3 años atrás, no porque la necesitara,
sino porque había querido crear un espacio que fuera completamente suyo, un refugio donde pudiera ser simplemente Nicole, sin títulos ni reconocimientos. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo, notando su expresión pensativa. Estaba pensando en lo extraña que es la vida. Hace 13 años pensaba que mi historia había terminado cuando Maxi me dejó. No sabía que en realidad apenas estaba comenzando. ¿Te arrepientes de algo? Nicole reflexionó por un momento. Me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para perseguir mis sueños. Pero no me arrepiento del dolor, porque sin él no habría desarrollado la fortaleza que me trajo hasta aquí. Rodrigo sonrió y levantó su copa de vino. Por la mujer que convirtió sus heridas en alas. Nicole levantó su copa y por primera vez en años sintió que su historia estaba completa. No porque hubiera terminado, sino porque finalmente había entendido que ella era tanto la autora como la protagonista de su propia leyenda. Y en Madrid, en una librería pequeña, una joven de 23 años compraba 2 libros, Lecciones de liderazgo, de Maximiliano Salvatierra, y El vuelo del águila, mi historia, de Nicole Andrade. En el metro de vuelta a casa, leyó la dedicatoria que Nicole había escrito en su autobiografía. Para todas las mujeres que han sido llamadas demasiado ambiciosas, demasiado soñadoras o demasiado cualquier cosa, ustedes son exactamente lo suficiente para cambiar el mundo. Esa noche, la joven escribió en su diario: algún día yo también voy a vivir en las nubes. La leyenda continuaba creciendo, una mujer a la vez. Fin. Después de acompañar el viaje transformador de Nicole Andrade, desde una joven rechazada y subestimada hasta convertirse en una leyenda empresarial que inspira a miles de mujeres. Quiero saber, ¿cuál fue el momento en tu propia vida en que alguien trató de minimizar tus sueños, pero que hoy te das cuenta de que fue exactamente ese momento el que te dio la fuerza para volar aún más alto? Nicole transformó el dolor del rechazo en el combustible para su grandeza. ¿Y tú? ¿Qué Maxi de tu vida terminó siendo, sin saberlo, el catalizador de tu transformación? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.